Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Parchar para Crear. Es un espacio de la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes y el objetivo es formar conversaciones que normalmente no se llevan a cabo en la universidad sobre temas que tienen que ver con el planeta, con el futuro, con la sostenibilidad, con la biodiversidad, con la ciencia, con la ingeniería, etc. Y hoy tenemos dos grandes invitadas, dos grandes científicas que son profesoras de la Universidad de los Andes. Tenemos a Alba Ávila, ella es ingeniera y hace parte del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Y a Jenny Hernández. Jenny es física y es la vicedecana de la Facultad de Ciencias. Y pues vamos a hablar de temas que tienen que ver con la ciencia, pero también con el futuro de la ciencia y también como los retos, las dificultades de hacer ciencia en Colombia y también cómo es ser una mujer científica en Colombia. Entonces, sin más preámbulo, bueno, y pendientes porque al final vamos a pasar, hacemos un ejercicio chévere sobre el quehacer científico. Bueno, sin más preámbulos, aquí tengo unos bloques, una conversación informal. El primer bloque tiene que ver con qué significa ser científica en Colombia hoy en día. Y esta pregunta es para las dos. ¿Qué las llevó a estudiar ciencia y si alguna vez dudaron o pensaron que eso no era para ustedes? ¿Qué tal si empiezas, Alba? Verificando que estamos bien del sonido. ¿Escuchan a Alba? Listo, pues sí, yo llevo un recorrido de varias generaciones trabajando en ingeniería y en ciencia. Creo que de la forma en que yo lo practico hoy en frente de los estudiantes y las estudiantes que tengo en el salón de clase, es que son dos carreras que están al servicio de un país y al servicio de una sociedad. Entonces, como científica, he estado identificando cuáles son, digamos, los gaps de conocimiento, y esos gaps de conocimiento no solamente es en la universidad, sino en el territorio. He trabajado en proyectos en el Amazonas, en La Guajira, en el Chocó, en Cundinamarca y en Santander, porque en este país, cada día que haya una persona o más dentro de las estadísticas que no tiene acceso a agua potable, o que no tiene acceso a energía, o que no tiene acceso a tecnología, nos da una forma a todos los que estamos en ciencias y en carreras de ingeniería de que estas realidades deben transformarse o cohabitar con algún tipo de tecnología y otros sin otra tecnología. Entonces, para mí ser científica e ingeniera hoy en el país es formar personas con un pensamiento crítico, que sean capaces de mirar una transición digital y una transición energética con un entorno que viene social, político y económico. Porque a veces, y eso pues suele pasar mucho en los colegios, la gente quiere que sus hijos y sus hijas sean científicos y científicas, y se les olvida que esa es una práctica, no para hacer cabezas grandes sin corazón, sino para tener una referencia humanística en un país que requiere una formación profesional integral. Entonces, como científica y como ingeniera, me encanta cocinar, bailo, exploro, tomo fotografías de insectos, adoro las arañas, y cada uno de esos temas que me gustan los he podido asociar a la parte científico-técnica y me ha unido a las comunidades juveniles con las que hoy por hoy trabajo en Colombia. Gracias, Alba. Jenny. Bueno, yo creo que en mi caso y pues en general cuando uno decía hace no mucho, yo soy muy joven, bueno, no, sí, o sea, uno decía hace 25 años que uno iba a ser científico y entonces lo que pensaban los papás es que uno iba a ser profesor. Entonces como que no había referentes de científicos en Colombia y como que eso de que hacer ciencia en Colombia no era algo que ocurría, sino que si uno estudiaba física o estudiaba matemáticas o química, uno solo iba a ser profesor. Entonces, digamos, pero la curiosidad y un poquito como eso, vocación que uno tiene, yo creo que uno la tiene desde chiquito, y así el papá le hubiera dicho, no, pero usted va a ser profesor, ¿para qué estudia eso? Pues uno tenía esa vocación y eso siguió así. Y entonces, pues ahora como dice Alba,
pues estamos los científicos llegando más a los territorios, pero todavía buscando que en los territorios haya referentes donde los niños y las niñas pueden decir, yo también puedo ser científico. Porque en las ciudades ya pasa, en las ciudades y en los colegios de las ciudades ya pasa, pero de pronto en los territorios no, y pues ese es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Jenny, bueno, tú trabajas con la física de lo muy pequeño, ¿no? No, yo te entrevisté en tu laboratorio y era una cosa increíble, como que eran como cómo poder, incluso una aplicación, cómo poder cargar electrónicos con tu propio cuerpo. Yo era con la boca abierta, como, ¿qué? Una cosa increíble con tus estudiantes. ¿Cómo descubriste que esto era lo tuyo, esto tan pequeñito? ¿En qué momento pasó eso? Wow, no, pues, digamos, es como de uno intentar hacer algo diferente. Cuando yo estaba en la Universidad Nacional, yo trabajaba en un laboratorio de fullerenos produciendo nanotubos de carbono y era como algo súper novedoso en Colombia, pero nadie de mis compañeros hacía eso. O sea, yo fui la única que hice eso, fui la única estudiante que graduó mi profesor. Pero era súper novedoso y a mí me gustaba porque era diferente, estaba cambiando el mundo y entonces no, y me mandaban y me decían, hay una profesora que acaba de llegar a los Andes, vaya y hable con ella. Y entonces yo toda emocionada iba y hablaba con Alba. Entonces, pues claro, lo inspira a uno muchísimo y desde ese momento entonces trabajando en la Universidad Nacional y haciendo algo que nadie más hacía y que nadie más hizo mucho tiempo después, pues ahí como que me picó un bichito que ya, ahí seguí por siempre. Sí. Alba, la otra vez me estaba mostrando una colección de aparatos electrónicos, es que era como un museo de aparatos electrónicos de diferentes épocas, ahí en la Universidad de los Andes. Y la forma como ella me mostraba, tenía una pasión, decía, mire, este radio es de los años 40 y funcionaba así. Entonces, era como muy contagiosa esa pasión que le metía a eso. Entonces, a Alba le gusta mucho entender cómo funcionan las cosas. Desde un celular hasta una lámpara. ¿Cómo podemos empezar a hacer eso nosotros, la gente, sin tener que ser expertos? ¿Tú cómo crees? Bueno, lo primero, están cordialmente invitadas e invitados a que vengan a la exhibición. Me encantaría llevarlos a través de todas las tecnologías que se han desarrollado por conflictos, pero que han cambiado la evolución humana. Por favor, y si me permite romper un poquito acá el protocolo, ¿cuál es la primera tecnología que tú sabes que tuviste en tu casa? ¿Cuál tecnología tenemos en casa? La luz. La luz, muy bien. A alguien que me diga su abuelo y su abuela qué tecnología tenía que fue esencial para el desarrollo económico y social en su casa. Uy, es que no sé. Cocinaban. Por ejemplo, la tecnología. Pues, por ejemplo, las máquinas simples cuentan. Pues sí, las máquinas simples como, digamos, destornillador y así. Y así nos pasa porque en nuestras casas, nuestros abuelos, abuelas, todas utilizaron alguna máquina. Estaban las máquinas de ¿qué? La primera parte de la física que me encanta, las de moler. Y entonces uno veía que había muchos granos y luego que había una masa y que se le colocaba cierta cantidad de agua. Y vimos también un cambio en generar calor para hacer la transformación de los alimentos. Entonces teníamos leña, ¿cierto? Luego de la leña, ¿qué vino a Colombia? Carbón, Leña, carbón, sí. tenemos otras, ¿no? Entonces, siempre que miremos hacia todo lo que ha significado los movimientos de nuestras familias, están atados a la tecnología. Eso pasó cuando llegó la máquina de escribir, cuando llegó el primer máquina eléctrica, el computador, y ahora pues estamos hablando de unas disrupciones en Colombia que tienen que ver con la transición digital y la transición energética. Entonces no podemos contar una historia de lo que hay hoy, que es su touch screen, sin saber que habían botones
y que los botones sonaban y que los botones además se tenían que tocar, porque la tecnología está al servicio del ser humano e implica que todos los sentidos tienen que hacer parte de ello. Una tecnología que nos haga un poco menos inteligentes o preparados de lo que estamos es una tecnología que tendríamos que controlar de alguna forma. Entonces, pues para mí presentarle a un ingeniero e ingeniera en este siglo que tiene que tener una interfase con cualquier tecnología, sea un robot, sea un computador, es una obligación en la formación de la alta calidad que necesitamos de profesionales en el país. Por eso me encantan los aparatos. Hoy en la universidad, y creo que Jenny podrá comentar un poco más, tenemos 2 disruptivas este año, que es el computador cuántico y el primer humanoide. Invitadísimas e invitadísimos a venir a conocerlos. Hoy contamos con 5 diferentes tecnologías de robótica: el humanoide, el semihumanoide, robots amorfos y robots entre amorfos y humanoides que han desarrollado los estudiantes. Cada vez, por favor, que usted tenga en sus manos su celular, le voy a pedir que piense en todas las interacciones que usted está desarrollando a través de él y sobre todo cuáles queremos de las otras tecnologías que se deben desarrollar en el país. Y si me permite, Carlos, una interacción más, pensando en la respuesta a la anterior pregunta y a la que me hizo ahorita, les voy a pedir que miren en sus billeteras y busquen un billete de 10.000 y ustedes me van a ayudar a darle una respuesta a lo que Carlos nos preguntó al comienzo y ahorita. Necesitamos un billete de 10.000, que lo levante la mano quien lo tenga. Billete de 10.000, ¿quién dijo yo? Y que me hagan el favor y que lean lo que dice el billete de 10.000. Vamos a ver eso. ¿Quién lo tenía? Eso. Entonces le podemos pasar los micrófonos, por favor, ¿los lees? Para unir esto a las preguntas que nos hace Carlos. No alcanza a leer. ¿De eso? Alguien que tenga buena visión. Sí, ahora Sí, pero con el celular. Tómale una foto y la ampliamos con el celular. Tómale una foto y la ampliamos. ¿Quién trajo una lupa? No, con el celular. Sí. Ah, con el celular, claro, sí. Hablando de tecnología, sí, sí. Aprovechando la tecnología. Sí, sí, hay que ver. Madresol, terras de todos. Los sitios colombianos, coesposas que comparten el pan y el marido transeúnte, mujeres que viven el periódico, abandono de su hombre, madres que conciben, gestan y paren en tugurios, madres todas que ganan el pan, que lo multiplican en la boca de sus hijos hambriados y lo mezquinan en la propia. Para vosotras, mi trabajo y mi fe sin límites. Virginia Gutiérrez de Pineda. Virginia Gutiérrez de Pineda. ¿Por qué tenemos que aprender de Virginia Gutiérrez? Porque fue la primera mujer, yo diría que también investigadora, a la cual se le hace un reconocimiento, ¿no? Todos la llevamos, pero nadie reconoce su trabajo. Recorrió el territorio, identificó las necesidades de las familias y de los recursos que dependían estas familias. Y hoy por hoy el gobierno nacional pues la ha, digamos, reconocido y esperamos que se den más reconocimientos, ¿sí? Entonces a veces todo aquello que nos gusta es lo que vamos a hacer, pero muchas gracias porque me ayudaste a identificar qué tecnologías. Y la tecnología tiene que ser intuitiva. La tecnología no puede ser algo tan sofisticado que no le llegue a todos. Entonces ese ejercicio pedagógico me ayudó y me inspiró. ¿Quién nos entregó el billete? ¿Tú? ¿No? Sí, es una donación a la Universidad de los Andes. Yo suelo regalar un libro a cada persona que interactúa conmigo en mi biblioteca, ahorita te lo entrego. Gracias. Vengan a la universidad a ver el humanoide antes de que sea consciente. Bueno, y hablando de tecnologías, a veces las tecnologías se salen de control o pasan cosas que no estaban esperadas. Por ejemplo, el carbón y la quema de carbón. Ahorita estamos en un problema porque ese carbón se mete a la atmósfera y calienta la Tierra. Entonces, la siguiente pregunta para las dos es, ¿qué tiene que ver la ciencia con el cambio climático y la forma en que vamos a vivir en unos poquitos años? Wow, bien, yo creo que los científicos hemos entendido un poco, digamos, de cómo interactúan las moléculas con
con la radiación y esa interacción con de las moléculas con la radiación es lo que causa ese efecto invernadero. Entonces, cuando uno hace y habla, por ejemplo, del CO2 y del metano y que son gases de efecto invernadero, yo creo que la gente no lo apropia muy bien porque como no lo entiende, entonces es como repitiendo como lorito gases de efecto invernadero. Pero entonces si si los científicos pudiéramos explicarle a más gente que eso que está haciendo las radiaciones, que esas moléculas entonces absorban esa radiación, entonces de que esas moléculas son como un microondas que uno mete a la sopa a calentar y la sopa si tiene agua se calienta, ¿verdad? Entonces es porque el agua absorbe las microondas, ¿cierto? El agua absorbe las microondas, pero el agua también absorbe el calor. Y entonces, por ejemplo, cuando uno habla de cambio climático, lo que más se calienta es el océano, porque el agua absorbe mucho el calor. Y entonces, digamos, yo creo que nos ha faltado un poquito de llegarle a la gente, de explicarle qué realmente significa esa absorción y ese efecto invernadero y que tengamos más moléculas como esas en la atmósfera es un problema para el calentamiento. Entonces yo creo que ahí podemos seguir trabajando más y pues no sé, Alba también lo ha pensado seguro desde otros niveles. Jenny, yo les hago una pregunta para ayudar mi respuesta. Por favor, levánteme la mano las personas que les encanta cambiar su computador cada 4 años. Levantemos la mano. Cada 6 años. Nos gusta cambiar el celular cada 3 años, levantemos la mano. Bueno. Pues miren, aquí somos los creadores de tecnología, lo digo porque soy ingeniera eléctrica y electrónica, pero no necesariamente lo que hacemos son tecnologías que sean eficientes. Hoy por hoy, todo instrumento y equipo que se calienta, pues ¿a dónde llega ese calor? ¿A dónde lo traes? Ojalá fuera para el frío de Bogotá y cubrir estos cuerpos que a veces se ven azotados ante el clima. Pero realmente lo que estamos haciendo es calentamiento global. Entonces la responsabilidad, por ejemplo, que yo veo y que tengo que decirle a los estudiantes, y por eso utilizamos cámaras infrarrojas, que es una tecnología súper exitosa, que fue exitosa durante el COVID, pero para nosotros nos ayuda a hacer la reflexión. ¿Es el hardware, es el software integrado en este equipo optimizado o está generando más calor que el que requiere para la función objetivo que tiene esa tecnología? Entonces eso nos ayuda a reflexionar en la universidad sobre un conocimiento técnico científico que tiene que tener un componente de sostenibilidad. El otro impacto que nosotros tenemos es que en Colombia hay pocas cadenas de economía circular en tecnología. Generalmente cuando usted tiene un celular y lo quiere botar, una batería la quiere botar, una batería la quiere botar y una pila la quiere botar, pues usted debe ser consciente que eso no llega solamente allá donde Sor Juana, eso es algo que llegó a sus pulmones y le llegó a otras generaciones. Todos los elementos que usted tiene en su mano, y le voy a pedir el favor que coja el celular en este momento, todo lo que no lo tiene en la mano. Ahí tenemos la representación material de la tabla periódica, de todo lo que está compuesto ese celular, y así le podría decir con cualquier dispositivo, si tiene algún implante, tóquese el implante, porque todo eso que no es, no viene de todos nuestros recursos naturales, pues tenemos que tener una responsabilidad en cómo vamos a crear ciclos de reuso o de desecho responsable. Entonces, desde el área de ingeniería, ese es mi reto. ¿Cómo le enseño a un estudiante a hacer el mejor robot o el mejor sistema de detección de agua o de aire o de tierra, pero que no vaya a generar más contaminación de la que tenemos hoy? ¿Sí? Y creo que es un reto, pues, que en este momento tiene un impacto con las políticas de Estados Unidos, con las políticas de China, porque además no todos los insumos con los que desarrollamos tecnología los producimos en Colombia, aunque podríamos tener la oportunidad. Pero ¿qué ocurre? Hay un debate filosófico, político y de intereses. Ahí soné como periodista, pero no voy a volverme a ser científica. No, hay reflexiones que requerimos hacer en el aula de clase, y con eso lo que quiero decir es que ser científico en Colombia y técnica, ingeniera,
implica una mirada integral. Nosotros no podemos nos enseñan 4 operaciones en el colegio: sumar, dividir, restar y multiplicar. Y el conocimiento lo dividimos. Cuando los problemas llegan, pues lo queremos sumar y multiplicar, pero a veces no damos esa mirada integral. Entonces el cambio climático, para mí como ingeniera, es un tema y una obligación que tiene que enseñarse en el aula. Cuando yo estaba estudiando de pregrado por los 90, me decía, yo tenía una materia que se llamaba físico-química, y el profesor decía, en el futuro alguien se va a inventar un material superconductor a temperatura ambiente que va a permitir la eficiencia y que no se calienten los equipos y no sé qué, y todos como, wow, los superconductores. Jenny, tú trabajas con materiales y la física, que desde la física de materiales se está trabajando en eficiencia energética y cómo disminuir los efectos del cambio climático. Claro, digamos, si uno pensaría entonces un superconductor es, normalmente nosotros transmitimos la corriente eléctrica por cables de cobre, y hay un nivel máximo de corriente eléctrica que nosotros podemos transmitir, porque si transmitimos más corriente eléctrica, pues eso se calienta y se derrite. Si uno tuviera un material donde pudiera transportar cantidades infinitas de corriente eléctrica sin que se calentara y se derritiera, pues sería fabuloso, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un efecto que uno puede tener un material superconductor, pero un material superconductor de los que hemos investigado en el laboratorio, superconduce cuando está muy, muy frío. Entonces, a menos 260 grados o más o menos así. Entonces, cuando está muy, muy frío. Entonces, hemos estado trabajando durante muchos años para buscar ese holy grail de tener materiales superconductores a temperatura ambiente, y no lo hemos logrado. Pero entonces, y es eso de la eficiencia energética, de que yo no quiero perder energía en forma de calor. Realmente el 67% de la energía que yo uso en procesos se pierde en forma de calor. Eso es una cantidad impresionante. Entonces ustedes ponen su computador, se ponen todos juiciosos a trabajar, a hacer el informe, y en dos horas después el computador está súper caliente. Entonces es porque nuestros procesos, y entonces lo que dice Alba, nosotros, digamos, trabajamos en hacer que las cosas sean energéticamente más eficientes. Y entonces cada vez, incluso ahora, le sugerimos a los papás que cambien la nevera que tienen hace 15 años. Y no es porque la nevera esté fallando, sino porque en el momento que cambian la nevera que tienen hace 15 años, el recibo de la luz les baja a la mitad. Y entonces es porque esta transición energética de la que estamos hablando, que uno cree que eso, llenemos todo de paneles solares, no. Eso es utilizar tecnologías, bueno, eso también es, pero es además utilizar tecnologías que sean energéticamente más eficientes. Y entonces ahí los ingenieros electrónicos tienen unos retos gigantes, porque ese es el reto, o sea, la transición energética es eficiencia, en gran parte, ¿verdad? Alba, ¿cómo se puede usar la tecnología para ayudar a las personas en las regiones más apartadas de Colombia? Pues lo primero que yo quisiera es que tuvieran tecnología que puede utilizar cada ciudadano. Aquí hay movimientos que se llaman ingeniería abierta o ciencia abierta, y es que las universidades necesitamos desarrollar tecnologías prácticas de bajo costo que sean de mantenimiento local, porque pues el tema es que cuando yo voy a los territorios veo que Ecopetrol ha comprado los últimos equipos y toda la industria, pero hay un equipo y hay poca gente entrenada. Y resulta que los datos de los ríos, los datos de la contaminación en tierra, los datos de la contaminación en aire, lo debemos tomar todos porque nos afecta a todos. Entonces yo creo que esa ciencia ciudadana de codiseño con las comunidades y de plataformas que muestren los datos, que sean públicamente disponibles, donde se garantice el acceso a la tecnología para que la gente pueda ver los datos, y en los diálogos territoriales levantan la mano tanto los ciudadanos como el sector privado, como toda la representación gubernamental que haya. Porque hoy lo que tenemos son comunidades víctimas o que pues tienen algún tipo de, viven una consecuencia de la inserción
de tecnologías en sus regiones, pero no están con la capacidad de los datos, y los datos es como el token en el cual todos hablamos el mismo idioma, porque si solamente se dice lo que les aqueja, no siempre son escuchados. Entonces creo que el país necesita ese tipo de transferencia, y las universidades tenemos una obligación, y todos los centros que hay en el país. Las tecnologías que son más robustas y sofisticadas deberían estar al servicio como centros de comparación de comparación meteorológica, para este tipo de tecnologías ciudadanas. Entonces, hoy en el país, quiero decirles, no sé, levánteme la mano quien ha visto un inventario de todo lo que se ha comprado con el Ministerio de Ciencia, por toda la historia de este país. Hemos invertido en proyectos de 18.000 millones de pesos. Piense usted, ¿cuánto tiempo se tarda? Espacialmente, ¿dónde va a estar? ¿Qué actividades va a estar involucrado para recaudar 18.000 millones que solamente han dejado un par de papers y personas que seguramente no están en el país? Esa poca y carencia, que yo la llamo la dieta, que trabajamos en ciencia y tecnología, pues no la deberíamos tener, porque no generamos capacidad, sino generamos en ingeniería es muy útil el decir, generamos una función pico en un tiempo pequeño que se invirtió en ciencia, pero no somos sostenibles en el impacto que ello vaya a tener. Entonces eso es lo que a mí me duele un poco con todos estos programas, y ahora me preocupa más el programa de transferencia en computación cuántica e inteligencia artificial, porque si yo les pregunto a ustedes, y de nuevo hago la reflexión, y esta es mi responsabilidad como ingeniera de física, ¿quién me levanta la mano y me cuenta qué es lo que se le ocurre que tiene que ver esa inteligencia artificial con Colombia? No sé, alguien, no voy a ir con el micrófono, pero si alguien me quiere contar para que no les hago pasar ahí un shock emocional de corrientes eléctricas de su cerebro a sus intestinos, ¿quién me quiere contar, por favor? Colombia está montada hoy en un programa, que es el programa líder de todo el plan. Entonces, ¿qué significa la inteligencia artificial? No deberíamos haber hecho una alfabetización en inteligencia artificial y en computación cuántica, y partir de creer que todos sabemos y solamente dejar el dinero en unas ciertas unidades. Esa es la irresponsabilidad que yo considero que las organizaciones tienen en este momento. No podemos hablar de tecnologías inserción sin saber los impactos, la parte ética. El manejo de datos implica una responsabilidad de políticas de datos sensibles que nadie habla. Entonces tenemos a unos estudiantes corriendo por allá con inteligencia artificial, y cuando llega lo humano, ¡ah! Yo no sabía eso, pero es que eso es lo primero que tienes que saber, ¿sí? La referencia humana de toda tecnología es la responsabilidad de todos los entes educativos. Creo que me expandí, pero... No, perfecto. Y es un tema muy importante ahora, pues porque está tan rápido esto de inteligencia artificial que pues, la universidad ya no es la misma que era hace 3 años. Desde las mismas tareas que ponen los profesores ya no es la misma, y ha cambiado demasiado rápido. El amigo fantasma ahora es un algoritmo. Toca, demuestre que usted es un ser humano. Bueno, hablando de las universidades, ahí dice Universidad de los Andes, a veces no, muy frecuentemente, históricamente uno ve las universidades como esos centros cerrados donde hay gente muy pila trabajando, pero que como que uno no sabe qué hacen. Entonces yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué han hecho? ¿Dónde han llevado su ciencia fuera de la universidad? ¿Han trabajado con comunidades o han trabajado con otras universidades o colegios? O cuéntenos alguna experiencia, alguna actividad que han hecho por fuera de la universidad y cómo les fue. Bueno, yo voy a empezar porque Alba tiene mucho que contar y yo no tengo tanto que contar. Entonces voy a empezar yo, porque es cierto, digamos que es importante que eso que hacemos en la universidad lo saquemos. Y pues bueno, aparte de nosotros publicar nuestros papers y dar nuestras conferencias fuera de la universidad, entonces pues lo que hemos hablado recientemente es cómo influimos en política pública y cómo generamos emprendimiento. O sea, desde el laboratorio de nanomateriales, esas son las dos cosas en las que nos hemos enfocado. Uno, influir en política pública, y otro en emprendimiento. Entonces,
por ejemplo, el país saca una resolución en minerales críticos que en ningún momento tienen en su lista minerales que le pueden traer riqueza a Colombia. Entonces, ahí los científicos es como, oye, en el país hay A, B, C, D minerales que podríamos explorar y que no están en su resolución de minerales críticos y por tanto, entonces son invisibles para el gobierno. Entonces, esa es una conversación que nosotros queremos dar, que nosotros queremos impulsar para visibilizar, digamos, como potencialidades de cosas que podemos hacer en Colombia. Bien, estamos también, digamos, como participando en la construcción de estas políticas en ciencia cuántica que mencionó Alba, y entonces ahorita estamos en esa disrupción de que, bueno, hay esta convocatoria en ciencia cuántica, pero la convocatoria te obliga a trabajar con 3 asociaciones campesinas. Entonces, pues para nosotros fue un shock, porque, digamos, desde la academia común conecta uno eso. Entonces, bueno, ahí lo estamos pensando, pues, digamos, en eso de que nos sacaron de nuestra zona de confort, pero también es de que nos sacaron de nuestra zona de confort, y creo que el ministerio tiene un objetivo que nosotros hubiéramos querido que fuera diferente. Y entonces eso, y pues el emprendimiento en la Universidad de los Andes, digamos, hemos trabajado mucho en hacer que nuestras patentes tengan mucho valor, que podamos licenciar esas patentes, que esas patentes lleguen al sector productivo, y pues tanto Alba como yo hemos podido, digamos, desarrollar patentes, y eso ha desarrollado emprendimientos que pues yo creo que llegarán, digamos, contribuirán a que el país se desarrolle. Pues yo les voy a invitar que aquí en los stands que tenemos de la universidad les voy a dejar 2 libros. Hay un libro que es muy importante, este amarillo, porque somos pocas, y aún son muy pocas cuando yo me paro en un salón de clase. Yo podría decir que es menos del 10% en ingeniería eléctrica y casi similar en electrónica. Entonces nos hemos encargado de hacer el mapeo de qué pasa en la región, cuánto es la diferencia salarial, cómo son las diferencias de oportunidades para el ejercicio profesional de la práctica de ingeniería en Latinoamérica. Entonces les recomiendo ver este libro. El otro libro que está atrás es algo que hicimos con el gobierno suizo, y era mirar cuáles son las necesidades y aplicaciones que se tenían en nanotecnología y cómo se podía potenciar esa transferencia de trabajo en nanomateriales a otros sectores. Entonces les recomiendo que lo pueda ver. Y el rojo que está ahí es otro que hemos trabajado para recubrimientos con diferentes finalidades. A veces queremos objetos y productos que no tengan rayones. A veces queremos que algunos amortiguen el golpe, ¿no? ¿Cuánto duele cuando se cae ese celular? Imagínense que el celular rebotara y cayera a sus manos sin un solo rompimiento de la pantalla, todo el mundo estaría feliz. Entonces es un poco más técnico, y pues qué cosas divertidas. Voy a contar algunas anécdotas. Pues yo he dictado clases de salsa y reggaetón explicando la física detrás de ello cuando era joven, hacía eso. En las clases pues les digo a los estudiantes que cuenten algún chiste relacionado a los temas de ingeniería y ciencia de materiales, que son los que me competen a mí en la Facultad de Ingeniería. Y pues de la misma forma, cuando he ido, otra anécdota es cuando estuve en el Amazonas trabajando con las comunidades, pues a mí me encantan los bichos. Salí de noche y me traje un par de bichos que se me metieron en un brazo, me dieron alergia, y entonces estuve hablando con el personal de la country a ver de qué especie eran y por qué había pasado y dónde me había metido. Entonces pues eso me enseñó otro tipo de cuidados que uno tiene que tener cuando como física ingeniera se mete en el territorio y no escucha todo lo que le dicen las comunidades, que no coma o que no se acerque. Yo no sé todas las alergias que tengo y las he aprendido visitando a Colombia, y eso me ha hecho muy orgullosa, porque así me hubiera tomado todos los exámenes médicos, jamás me hubiera expuesto a los productos que el territorio me ha expuesto. Entonces eso ha sido bastante interesante.
Y pues hago una invitación también a todas las personas que están acá. Tenemos un laboratorio que se llama CREA. Si usted quiere tener su familia, sus padres, sus abuelos, sus madres, sus abuelas, quieren venir a hacer un experimento en familia, bienvenidos a CREA. CREA les abre las puertas para este conocimiento científico-tecnológico con unas herramientas que vienen de una donación de una empresa privada que junto con la universidad ha puesto experiencias para ingeniería ciudadana. Solo una de curiosidad, Jenny, ¿cómo es que hablaste de una política de cuántica en Colombia? Si los que hacen la política son los políticos y la cuántica es, no nos digamos mentiras, no es muy sencilla que digamos, ¿quién diseña esa política? O sea, ¿los mismos físicos? ¿O cómo es el asunto? Es que tengo mucha curiosidad. Bueno, todo esto empezó porque la UNESCO cada año dice que es el año internacional de. Entonces, en el 2015 fue el año internacional de la luz, en el 2016 fue el año internacional de las legumbres, en el 2005 había sido el año internacional de la física. Entonces, este año es el año internacional de la ciencia y la tecnología cuántica. ¿Y eso qué significa? ¿O qué quiere la UNESCO con el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica? Pues que los científicos salgamos de nuestra universidad, de la comodidad de la universidad, y llevemos ese conocimiento en ciencia y tecnología cuántica a la comunidad. Entonces, eso llegó a MinCiencias y MinCiencias dijo, bueno, yo me voy a montar en esto, y entonces todo lo que hagamos este año va a ser cuántico. Pero hay un desconocimiento, entonces, porque, digamos, o sea, sí, el presidente, el cuántico le suena cuantitativo y entonces como las matemáticas son cuantitativas, al final termina hablando de matemática cuántica. Entonces ese es nuestro trabajo, de enseñarle a todos, de todo nivel, al ministerio, a las personas en general, al presidente de la República, qué es la ciencia cuántica. Entonces, lo bueno fue que el ministerio formó un panel de expertos para que los apoyáramos en ciencia cuántica. Y nosotros, qué fabuloso, ¿no? Fabuloso. Nosotros fuimos, ayudamos, y ellos entonces después diseñaron la política de la convocatoria. Y claro, ellos la terminaron diciendo, bueno, sí, toda esta ciencia cuántica chévere, tecnología cuántica chévere, bueno, sí, ahora obliguemos a los científicos que trabajen con asociaciones campesinas. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender por qué nos sacaron de esa zona de confort así. Y no sé si lo logremos, pues tendremos que lograrlo si queremos acceder al recurso público. Entonces, el Ministerio de Ciencias se está asesorando de científicos. Y entonces eso es muy bueno, que al final ellos tienen una misión y una política que está en su plan de gobierno y claramente pues ellos lo ponen donde pueden, está bien. Ese es su plan de gobierno y pues eso está bien. Entonces se está asesorando de científicos y eso es así. Gracias. Bueno, qué retador. Sí. Bueno, llega la pregunta del miedo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede vivir de ciencia en Colombia? ¿Y qué carreras del futuro ustedes creen que van a aparecer por aquí en Colombia relacionadas con ciencia? Yo creo que yo he tenido unas conversaciones excelentes con vino, con cerveza, con chocolate, con café, porque cuando uno es científico tiene una forma de ver las cosas y hace preguntas, y hay gente que le molesta en el ámbito político y seguramente en el ámbito también competitivo, pero cuando es la vida privada de alguien, uno hace las mejores preguntas. Pero usted, ¿por qué itera en esa relación que no le conviene? ¿Usted por qué no hace una sumatoria y acota eso? ¿O por qué no integra todos los dolores que esta relación le ha causado? Bueno, entonces eso es divertido, ¿sí? Uno puede volver esto de una forma que sea más amigable. La ciencia y la tecnología tienen una responsabilidad y es que uno tiene que aprender a traducir lo que sabe a todos los que lo debemos saber. Y no es un conocimiento que debe ser excluido y discriminatorio, entonces eso también en Colombia es una gran oportunidad. Yo sí creo que hay otras carreras que debemos hacer, pero yo ahorita escuchando a Jenny pensaba que ya es hora que hagamos el Día de lo Humano, que celebremos la humanidad.
porque para mí esta transición me está costando un poco cuando me paro en el salón de clase y todos quieren la pregunta rápida y yo veo gente ahí infeliz corriendo y yo le digo, ¿qué tiene? No, 4 parciales, profe, y no he dormido y no sé qué, y han tomado Red Bull y otras sustancias que se notan en sus ojos porque están actuando muy rápido. Y yo le digo, pero creo que es hora que tenemos que andar un poquito más lento, ¿sí? Entonces, sí siento un poco que a veces trabajando en el área tecnológica me interesa que todo equipo sea más rápido, energéticamente más eficiente, pero a veces no quisiera que los humanos fueran tan rápidos y no tuvieran que ser tan energéticamente más eficientes. Hay momentos en los cuales en el aula de clase hay que guardar silencio porque hay que bajarle esa velocidad con el fin de que las personas puedan utilizar lo mejor de sí en este proceso de conocimiento, que me asusta mucho, depende de un algoritmo, o sea, es que yo tengo estudiantes y puedo contar esta anécdota si me permiten, que tenemos un apoyo en un programa de bienestar, pero el estudiante ahora solo habla con el ChatGPT. El ChatGPT me ayuda a todo, me resuelve todo, sabe cuántas horas duermo, qué debo comer, con quién me hablo, qué le voy a escribir a alguien, y yo, genial. O sea, es un complemento, más no es una dependencia. Y entonces en ese momento como educadora sí me asusta. Entonces quisiera un desarrollo de tecnología más complementario con lo humanista, pero no maquinizando al humano, que es lo que siento que pasa, ¿sí? Eso es para mí esencial. Y quisiera carreras que le sirven al país. Hoy pues hablamos de los materiales que realmente la minería deberíamos de no verla como lo diabólico. Un país, miren, un país que no explota sus recursos sin hacer, o sea, responsablemente sin hacerle daño a las comunidades, es un país que va a tener una dependencia tecnológica. Hoy en Colombia, les voy a contar lo que nos va a pasar. ¿Qué tal que haya una interrupción energética? ¿Qué Así vamos como a hacer? en España pasó la... Puede pasar acá, pero además de eso, ¿qué tal que acabemos relaciones con China? No hay carros eléctricos, no hay celulares, no hay baterías. Ese es mi tema de ahora, hacer conciencia sobre eso también con el gobierno. He generado unas visualizaciones de datos para que entiendan de dónde salen todos los insumos de esas baterías que usted tiene en su marcapasos, en su oxímetro, en su carro, en el speaker, casi que todo. O sea, yo cuando les digo, miren las baterías, usted mira todas las relaciones internacionales que tenemos que mantener, porque no extraemos, no procesamos y no comercializamos. Y cuando usted no tiene esa triada, usted depende tecnológicamente. Y el día que Colombia no tenga acceso a baterías, ni para los proyectos a macroescala solares y eólicos, ni para los accesorios tecnológicos, pues sencillamente puede ser que tengamos un retroceso en todas las cadenas sectoriales que dependen de ellos. Pero eso no se le enseña a los niños, y yo sí creo que yo debería pararme en una clase de los niños de 4 años y decirles, ¡ah, cómo te encanta tu tablet! Imagínate que vives sin baterías. A ver qué hacemos, porque empezamos a hablar de eso cuando somos adultos, y realmente en mi caso cuando ya estoy cerrando mi carrera. Entonces mi carrera ahora quiero cerrarla formando ciudadanos más conscientes de cómo las tecnologías han permeado su vida y las responsabilidades que tienen. Esto no es del gobierno, esto es una mirada integral de los usuarios también. Entonces quisiera esas carreras, quisiera una carrera que se encargue de ingeniería y ciencia de datos, la universidad ya está trabajando en una de ellas, y quisiera una carrera que enseñe qué es ser cyborg y poshumano en una era en que la globalización se desborona. Ah, caray, un aplauso. Alba presidente. Presidente. Alba presidente. Alba presidente. No, pues entonces eso de que si uno como científico puede vivir en Colombia, yo creo que sí, yo creo que sí, pero tenemos que hacer más por el talento que estamos formando. Entonces en las universidades estamos formando científicos de muy alta calidad a distintos niveles de maestría y de doctorado, y sin embargo nuestras industrias todavía no contratan doctores en su investigación. Entonces, digamos, eso de no perder ese capital que estamos formando en Colombia es muy importante, que nosotros tenemos que, digamos, mostrarle a los empresarios el valor, digamos, que tiene en tener en sus equipos gente con formación científica para el diseño de producto, para generar tecnologías más disruptivas.
Entonces, porque a veces uno dice, no, que la relación universidad-industria, no sé qué, y bueno, al final, después de 10 iteraciones, cuando uno encuentra la industria le dice, no, mire, es que mi problema es este tornillito de acá es chiquitico, entonces, pues claro, ellos quieren que de la universidad nosotros les ayudemos con eso, pero nosotros les podemos, y sí, les ayudamos, pero nosotros les podemos ayudar con más, con desarrollar cosas en su industria que vayan más en lo que hacen en el día a día. Entonces, digamos, eso de que si un científico puede vivir en Colombia, sí, sí puede vivir, porque Colombia afortunadamente todavía es barato, bueno, en Bogotá no tanto, pero el resto de Bogotá, Tunja tampoco, pero queremos que el científico viva bien, ¿cierto? Entonces, que un científico viva bien es que lo contraten en las empresas y que las empresas puedan, digamos, beneficiarse de ese conocimiento científico para su trabajo. Entonces, esa es mi respuesta. Eso, muy bien. Bueno, última pregunta porque se nos acabó el tiempo. Yo ahorita venía caminando por la Feria del Libro y me encontré con varios libros de Newton, de Galileo, de Darwin, de Wallace, de Marie Curie. Eso está genial, pero hay un factor común entre todos, es que todos están muertos o muertas. Y aquí tenemos dos grandes científicas vivas, y en el país tenemos muchos científicos que están vivos. La pregunta es, ¿por qué creen que es importante hablar con científicos mientras están vivos? ¿Qué podemos sacar de eso? ¿Qué ventaja? ¿Y por qué debería hacerse más comúnmente? Esa es una gran pregunta. Yo creo que lo que pasa es que de pronto los científicos, no sé si es culpa también de nosotros, la gente nos imagina que nosotros estamos allá en nuestra torre de, no sé cómo se llama eso, de cristal, por ahí, pensando en nuestras cosas súper importantes, y de pronto nosotros mismos no hacemos, digamos, el esfuerzo de intentar hablar, digamos, con las personas. Y bien, y entonces cuando un científico se muere, ¡ay, cierto! Había publicado un paper que era súper famoso y entonces hagámosle un homenaje, entonces, pero ya muy tarde, ya muy tarde. Entonces, digamos, hay como ese balance de que digamos, las personas en general, digamos, nos ven como en esas torres, allá nosotros haciendo nuestra ciencia sin hablar con nadie, y entonces pues tampoco hacen el esfuerzo porque dicen, este científico me va a hacer el feo, o yo no soy lo suficientemente inteligente para hablar con este científico, porque como nosotros también nos las damos de súper inteligentes. Entonces, yo creo que es un esfuerzo que los científicos tenemos que hacer de acercarnos cada vez más a la población y de bajar y de explicar nuestra ciencia a la población, para que digamos, o sea, para que no sea una cosa de homenajes post-mortem, sino para que sea una cosa de transferencia. Entonces, esa es mi respuesta. Yo también creo que el gobierno nacional ha invertido muchísimo en esto de, históricamente, en ciencia y tecnología, y es bueno que se vea como una práctica profesional y se conozca qué implica, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hay que hablar. Yo sí creo que un lenguaje, a veces le digo al estudiante o a la estudiante, preséntelo técnico, pero preséntemelo para una persona de 3 años o 4 años, porque tenemos que enseñar a formar, a divulgar, a comunicar lo que hacemos, porque si no, pues van a quedar estos post-mortem y sobre todo aislados. Y a veces se olvida que pues uno como humano, pues, y científico y técnico, pues tiene su familia, ¿no? Jenny tiene familia, y hay diferentes opciones que pues son válidas, ¿no? Yo en mi caso decidí no iterar biológicamente, y decidí ser un número primo a través de mi vida y me ha parecido sensacional, contando todos los otros primos que existan. Entonces es súper divertido que también pues haya esa parte humana que nos une, ¿no? Lo otro que me parece interesante es para que se conozca la práctica profesional de ciencia e ingeniería, tenemos que hablar de la realidad de los países, y por eso les recomiendo también este libro. Vuelvo
porque esto es qué es ser ingeniera en Chile, en Argentina, en México, en todos los países, porque yo sí quisiera decir que no podemos seguir idealizando cosas de las carreras. Las carreras existen porque están al servicio de otros humanos y somos los humanos. Yo todavía no he graduado el primer robot y creo que Jenny tampoco en la universidad. Entonces, bienvenidas las charlas, bienvenidos a parchar juntos. Hoy lo hicimos aquí en Corferias. Espero que la próxima sea en el centro, en la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias. Un aplauso para Alba y para Jenny. Bueno, un ejercicio final, ya que ellas están vivas y hay muchos y muchas científicas vivos en la Universidad de los Andes, hay un resto de facultades y departamentos, hay químicos, geólogos, físicos, biólogos, microbiólogos, ingenieros. Entonces, les vamos a pasar estos papelitos para que ustedes saquen uno. Hay unos esferos, ustedes se pueden quedar con el esfero, y escriban una pregunta a una o un científico de la Universidad de los Andes. Y escriban al final su correo electrónico. Y la idea es que estas personas van a recibir esa pregunta y se las van a contestar al correo. No importa la pregunta, lo que siempre quisieron preguntar y nunca habían respondido, no se habían respondido. Entonces, allá está el buzón para que metan su preguntita dobledita y le podemos hacer el ejercicio. Ahí se van rotando los papelitos. Recuerden, se pueden quedar con el esferito.